Buenas noches, ¿cómo andan Argentina, Sudamérica, países vecinos, Hispanoamérica, Estados Unidos? Hoy vamos a hablar de un tema bastante álgido que ocurre como de costumbre. Soy de abordar los temas que ocurren alrededor del mundo, pero tomo como referencia a mi país, que es la Argentina. Voy a hablar del derecho de huelga y de hacer paro de los trabajadores, que obviamente es una garantía que está en nuestra Constitución, protegida legalmente, pero que muchas veces en uso de ese derecho las asociaciones gremiales caen en abuso, que también es un instituto jurídico, el abuso del derecho, que justamente es un efecto colateral del uso de un derecho desmedido. ¿A qué viene todo esto? Bueno, el día de ayer en nuestro país hubo una movilización, no un paro, que fue organizada por la Central de Trabajadores Argentinos en supuesta, y digo supuesta porque la verdad es que nunca se termina cabalmente de saber por qué marchan, por qué paran, por qué protestan, por qué obstaculizan o por qué intentan desestabilizar o fastidiar a un gobierno. Nosotros como argentinos tenemos un largo historial de que nuestra central de trabajadores, aparte de ser un monopolio, es decir, es un unicato, no existe la libertad sindical, siempre se ha visto muy alborotada, muy preocupada, muy movilizada cuando los gobiernos de turno no son del color político o de las ideas políticas que a ellos les gustan. Es decir, tienen cierta carga de intolerancia a lo que no es amigable política, filosófica y socialmente y económicamente a ellos. Traducido en un lenguaje mucho más amigable, se oponen muchas veces por oponerse a cualquier tipo de gobierno que no sea del signo político que ellos confiesan. Y aquí está una de las grandes contradicciones del movimiento central obrero argentino. Una persona o un colectivo humano puede tener ideas políticas porque eso es un pensamiento innato, intrínseco, personalísimo, interior, el cual todos lo tenemos naturalmente, pero la contradicción es cuando realizás o pretendés realizar una actividad gremial y a su vez pretendés realizar una actividad de tipo política. Entonces, los sindicatos se ven acorsetados, encorsetados o acotados en su accionar. ¿Por qué? Porque cuando gobiernan partidos políticos afines a los sindicatos, la central obrera entra como una especie de gran letargo, está adormecida, y se olvidan por completo de realizar su actividad gremial y se enfocan muchos más en hacer actividad política. Y la contradicción es la siguiente: no se puede estar de los dos lados del mostrador, no se puede defender a los trabajadores y al mismo tiempo participar
en organismos del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque es costumbre en nuestro país que la Central Obrera Argentina tenga candidatos a diputados, tenga candidatos a senadores e inclusive tenga funcionarios que cumplen actividades administrativas en el Poder Ejecutivo. Entonces, esta es una anomalía que yo no sé si se ve en los demás países. Acá es moneda corriente. Por lo tanto, la Central Obrera Argentina incurre constantemente en ilegitimidad para protestar socialmente o para defender inclusive los derechos de los trabajadores, porque es total y absolutamente incoherente acordarse de que tenés que defender a la masa de los asalariados, de los trabajadores, cuando el gobierno de turno no es el que a vos te gusta y cuando hay un gobierno que es afín a tu pensamiento, dejas en libertad absoluta y desprotegidos a los trabajadores. De hecho, los mayores picos de inflación que generan pobreza en nuestro país y en todos los países del mundo se han dado bajo gobiernos populistas y demagógicos, que en Argentina básicamente está representado por el partido peronista, que hasta no hace mucho ha sido uno de los partidos políticos más poderosos, pero que ahora está en franco decrecimiento, en franco declive, porque tantos años de mentira, tantos años de irresponsabilidad fiscal, tantos años de filtraciones económicas, estoy tratando de hablar técnicamente, para no mencionar la palabra corrupción, han hecho mella obviamente en la sociedad que durante mucho tiempo sufrió esta especie de colonización cultural de que el peronismo es el único partido que puede gobernar en la Argentina. Pero la paciencia de la gente tiene un límite. Hace menos de 2 meses ganaron las elecciones en nuestro país el Partido Liberal y ha ganado por una considerable diferencia, a tal punto que causó sorpresa. En nuestro país rige el sistema de balotage o de segunda vuelta en las elecciones generales, cuando el partido ganador no le saca más de 10 puntos de diferencia al segundo partido. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Entonces, en segunda vuelta, la sociedad argentina eligió por un 56% al presidente Javier Milei, dejando atrás al candidato del oficialismo y en ese momento actual ministro de Economía, Sergio Massa, responsable de un 150% de inflación anual, a quien le ha sacado más de 11 puntos de ventaja en las elecciones. Algo completamente histórico, algo completamente inaudito, que nunca se había visto en nuestra historia de las elecciones presidenciales. Entonces, el presidente liberal Javier Milei sentó un precedente justamente de amplitud en la diferencia entre unos y otros, ya que hasta aquí veníamos con elecciones donde se definían en el balotage por 2 o como mucho por 3 puntos porcentuales en el conteo general de las elecciones. Pero la verdad es que la victoria del licenciado Javier Milei, un economista libertario, ha sido prácticamente aplastante. Y a menos de 15 días de las elecciones, encaró una reforma estructural del país
un país que está realmente en urgencias debido a la pobreza y en gravedad debido al hambre. Entonces, ha decretado una ley de 300 artículos aproximadamente, donde encara una reforma estructural del Estado disminuyendo el gasto, unas reformas laborales, algunas reformas de tipo sociales y sobre todo una modernización de las estructuras del Estado. ¿Qué hizo la Central de Trabajadores argentino, afiliada al partido que perdió las elecciones de manera aplastante? Volvió a organizar un paro general para dentro de, creo que 10 días, oponiéndose a las medidas de un gobierno que recién está dando sus primeros pasos y al cual aparentemente no pretenden dejarlo caminar o andar. Todo el arco político, todos los economistas independientes, todas las consultoras han concluido que el paquete de cláusulas que contienen el decreto sancionado por el presidente Javier Milei realmente van a llevar a una Argentina a transformarse, a modernizarse y a crecer. Entonces, las decisiones de la Central Obrera Argentina, la verdad que no se entienden. Cuando en el anterior gobierno la inflación trepaba en sus 4 años, creo que llegó a superar el 500%, nunca emitieron tan solo un comunicado en papel y lápiz, un comunicado de puño y letra. Y ahora de repente pretenden salir a la calle. Yo trato de ser muy objetivo a la hora de comunicar, pero la verdad es que toca a mi dignidad y mis sentimientos como ciudadano, y sinceramente me parece que la Central Obrera Argentina es una especie de hazme reír de todas las centrales obreras en el mundo, porque constantemente van a contramano de la historia. Y consecutivamente toman decisiones erróneas una tras otras. Hasta ahora ha sido una organización que sirvió más para obstruir la gobernabilidad y la paz, el trabajo y la seguridad de los argentinos que contribuir a la grandeza de la nación. Sinceramente, yo, desde mi humilde lugar, les diría a los muchachos de la CGT, que dicho sea de paso no trabajan, pero viven como grandes magnates, que hagan una autocrítica, por favor, y que dejen a los trabajadores en paz. Todos queremos trabajar, porque de la pobreza se sale solamente trabajando, produciendo, no obstaculizando el trabajo ni obstaculizando la producción. Eso se llama boicotear a la gente, extorsionar a la gente e ir en contra de la gente. Entonces, los argentinos tenemos que decirle basta a la Central de Trabajadores Argentinos, que no contribuyen absolutamente en nada, salvo a la degradación. Paz, reflexión, inteligencia y sentido común. Nos vemos en el próximo video, porque esto acá no se acaba. Saludos.